Hola mis amigos, este es su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición del cielo el poder compartir con ustedes mi gran familia extendida, mi gran familia parroquial extendida. Y le agradezco muchísimo sus muestras de cariño, de afecto y sobre todo de sostenimiento. En estos momentos para todos es un poquito difícil el vivir diario, ¿no? Especialmente los que vivimos solos. Yo pues tengo momentitos en la parroquia que físicamente está abierta, pero ya no es el mismo ir y venir del diario y por lo tanto son horas, especialmente después de la misa, pues desde las 8 hasta que yo me voy a descansar y uno está muy solo, físicamente hablando, por supuesto. Y el tener siempre, recibimos aquí en la oficina parroquial los mensajes de texto, sus experiencias, sus testimonios, sus peticiones, pues siempre ayudan mucho porque uno como se siente muy acompañado. Como yo también espero serlo para ustedes todos los martes, que sé que después el programa se repite los miércoles y también los domingos. Así que gracias porque como yo les decía, cuando estábamos en el estudio principal en Birmingham, y ahora se los digo desde aquí, el que usted me deje entrar en su casa. Yo le digo esto porque hoy en día yo no creo que exista ya un televisor que no tenga un control remoto. Yo creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Y ya no hay que levantarse. Antiguamente usted dejaba el canal para no tener que levantarse tantas veces. Pero ahora, y cada día más sofisticado, pues tienen un aparatito en la mano y usted puede cambiar cuantas veces usted quiera. Y hay televisores que tienen hasta 1000 canales. El que usted los martes o los miércoles o los domingos, hay gente que me ha dicho que los ve las 3 veces, me mantenga ahí por 1 hora, para mí es una bendición del cielo porque es que usted me está dejando entrar en su casa. El televisor es un visitante y usted la visita, la acepta o no la acepta. Hay muchísimos edificios, urbanizaciones, repartos, como usted le llame, colonia, como le llaman en México, y a veces tienen control de acceso. O el portero o la persona lo llama y usted tiene la facilidad o tiene la libertad de dar acceso o no dar acceso. El control remoto es el acceso a una persona que está en la televisión a entrar en su hogar. Por eso hay que tener tanto cuidado, porque usted no deja entrar en su casa a cualquiera. Y cuando usted me deja a mí estar 1 hora con ustedes, usted me ha dado acceso para yo poder compartir con ustedes 1 hora. Así que por eso les digo que es una bendición y yo les agradezco siempre. Y siempre va a ser como una constante, ¿no? Agradecimiento porque honrar, honra. Así que gracias a ustedes por dejarme entrar y compartir en familia. Y como siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo, porque hoy más que nunca necesitamos esa presencia de Dios Espíritu Santo para que nos sostenga, nos dé entendimiento, nos dé paz, nos dé sobre todo fortaleza para poder vivir un día a la vez. Esto para mí es como una ejaculatoria, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Ayer se me fue, mañana no lo tengo que vivir el día de hoy. Y también un salmo, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Pues hoy, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Y bajo ese manto de protección y fortaleza por parte de Dios para nosotros, pues ahora invocamos a Dios Espíritu Santo con esta oración que cada vez que yo la recito con ustedes y además también en algún otro lugar, pues me define mucho lo que yo deseo por parte de Dios Espíritu Santo en mi vida y en la de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento
y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. Dicho esto, pues comenzamos el programa de hoy, que si usted se acuerda, la semana pasada habíamos celebrado juntos, bueno, litúrgicamente juntos, pero también el programa fue centrado en la festividad de la Virgen de los Dolores, porque la Virgen de los Dolores venía del día después, se acuerda, era 14, solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz, y el 15, el día que salió el programa, era Nuestra Señora de los Dolores, y hablamos del dolor, del sufrimiento, tratando un tema muy vasto. Yo les recomendé también ese documento de Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que él escribió en su sexto año de su pastoreo para la Iglesia Universal, y hablamos de eso. Pues hoy, a una semana prácticamente de nuestro programa anterior, pues yo he cogido a alguien que vivió mucho esta pasión de Cristo en su propia vida, que es la fiesta de San Padre Pío, modelo de entrega y sumisión a la voluntad de Dios. Del Padre Pío se ha escrito mucho, es un santo muy conocido, inclusive hay mucha devoción, hay mucho libro meditando sobre su vida, hay películas, varias películas. Yo les recomiendo alguna de ellas, y les recomiendo porque acuérdense que aquí en la parroquia hay una librería que usted puede acceder a ella, tiene una cantidad bastante sólida de libros y de películas. Hay por lo menos 3 películas sobre el Padre Pío, y usted puede ir a Facebook y buscar la librería La Pequeña Flor, aquí en Puerto Rico, y el gerente, que se llama César de León, con mucho gusto le puede atender y le puede enviar a su casa cualquiera de estos libros o películas, que muchas de ellas están muy buenas y ayudan mucho. Pero lo que yo quiero destacar en el día de hoy, haciendo también referencia a la semana pasada, exaltación de la Santa Cruz, Nuestra Señora de los Dolores, es ver la vida de este hombre desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un momento de mucho dolor, de mucha ansiedad, de mucha angustia, donde hay mucha gente muy apesadumbrada, muy, yo diría, desconcertada, que estamos dejando que el momento nos defina y no nosotros como cristianos definir ese momento. De hecho, comentaba yo aquí con unas personas en la parroquia que tuve que hablar, no un problema, una situación con el teléfono, que estaba pagando una cuenta ya por teléfono, y la señora que me atendió, muy gentil, en inglés me dio conversación, porque hoy en día, como todo el mundo llama por teléfono, porque es mucho más recomendable, pues usted tiene que a veces esperar. Yo creo que esperé casi 15 minutos hasta que me salió esta dama muy atenta, y claro, como estaba buscando mi número de cuenta, todo ese jaleo que buscan, me estaba dando conversación y me dijo, bueno, ¿y cómo usted cómo fue que me dijo? Porque me estaba hablando en inglés, ¿cómo usted se está desempeñando en este momento, no? Y yo le dije algo que, cierto, fue muy bonito, porque me dijo, mire, lo que me dijo lo voy a hacer mío, con su permiso. Digo, por supuesto que sí. Yo le dije en inglés, le dije, I am trying to define the moment, not the moment define me. Traducción, estoy buscando la manera de yo definir el momento en que me encuentro y no dejar que el momento me defina a mí. Pues esto está en el corazón de todo lo que está sucediendo. Hay gente que el miedo los ha definido, el temor al contagio, las noticias, no dejan el noticiero, el Facebook,
el YouTube, todo. Entonces, claro, toda esta acumulación, tanta información, algunas con verdades, otras con medias verdades, otras especulaciones, bueno, están aterrorizados. Y esto le ha tomado el control de su vida y son gente que no está viviendo, está simplemente y llanamente estando ahí. Pues el momento los ha definido, otras no. Otras muchas, médicos, enfermeras, maestros, personas, increíbles, mucha gente que ha dicho, no, momentito, yo voy a actuar con precaución, con definición, voy a actuar con responsabilidad, pero este virus no me va a definir a mí. Si hay gente que ha aprendido a vivir con un cáncer a veces muy agresivo, y si hay gente que ha aprendido a vivir con la muerte de un hijo, con la muerte de un cónyuge, si hay gente que ha aprendido a vivir de pronto perdiendo un trabajo muy remunerante y de pronto tiene que vivir con mucho menos, y hay gente que ha aprendido a vivir, pues también nosotros cristianos tenemos que aprender a vivir con este momento y nosotros desde nuestra fe definir el momento, no dejar que el momento nos defina a nosotros. Pues con esto en mente, pues quería enfocar la figura del Padre Pío desde otro ángulo, porque hemos hablado de él anteriormente, hablaremos mucho de él. Yo personalmente, cuando rezo el rosario, en una de las partes yo le añado, como es mío, en mi momento de oración a través de a María, a través del Santo Rosario, pues una de las cosas digo, Santo Padre Pío, ora por mí. Siempre lo pongo entre un misterio y el otro, además de 2 o 3 cositas más. Y yo digo, Santo Padre Pío, reza por mí. Necesitamos, porque él oraba mucho y oraba mucho también por los sacerdotes. Y tengo aquí algunas notas para refrescar un poquito la mente de todos y ponerlo en contexto. Porque el Padre Pío es uno de esos seres humanos que Dios escoge. Un misterio. Nosotros no podemos quitar la palabra, y un día hablamos de esto, no podemos quitar la palabra misterio de lo que es Dios. Dios es misterio. Pero quizás, y yo creo que lo dije una vez pasada, lo vuelvo a repetir, la palabra misterio ha estado un poco sombreada por 2 palabras que se parecen pero no son iguales, que son suspenso y horror. Mucha gente dice, eso es una película de misterio. No, es una película de horror, porque hay monstruos y hay Dráculas y hay Frankensteines y cosas así. No, esas son películas de horror, no de misterio. Otras películas de suspenso son las películas esas donde hay un asesino, están los detectives y están algunos detectives tipo Sherlock Holmes en algún momento dado que buscan la manera, son gente muy hábil y encuentran al asesino, pero te tienen constante quién será, si son 5, si son 6, si es el cuñado, si es el hijo, si es... Entonces te tienen en suspenso, son películas de suspenso. Pero hay películas donde hay toda una idea, toda una situación que está ahí, pero no la podemos abarcar. Ahí está el misterio. Dios es un misterio, porque hay cosas que nuestra mente humana nunca nosotros la vamos a poder entender. La Santa Trinidad es un misterio. La Eucaristía es un misterio. Son misterios de fe. Y hay seres humanos donde uno ve que hay un misterio de Dios en ellos. El otro día yo tengo un librito que me regalaron, me lo regaló una hermana aquí de la iglesia, que son 5 minutos con Santa Teresita del Niño Jesús. Son pedacitos tomados de su autobiografía. Y había una frase que yo nunca la había escuchado. Miren que todos los días uno aprende algo nuevo. Y es que las monjitas del convento, acuérdense que Santa Teresita entra con un permiso especial al convento de Lisieux a los 15 años. Muere a los 24, tuvo 9 años nada más. Pero allí las hermanas, acuérdense que habían 2 hermanas de ella ya en el Carmelo, hablaban de niña y dice que de niñita la familia, las amistades decían, esta niña tiene el cielo en los ojos. Frase bellísima, ¿no? Porque fue un ser escogido. Hay personas, todos somos escogidos por Dios, pero hay personas donde Dios de una manera singular los agracia, los toma, los lleva, nos los da de una manera única
y no repetible. Uno de estos personajes fue el Padre Pío de Pietrelcina. Y por eso yo quisiera ahora, a manera un poquito así de repaso, hablar un poquito de él, porque todo el mundo le llama Padre Pío, pero su nombre era Francesco Forgione, que después va a tomar el nombre de Fray Pío, Padre Pío. Nació en el 1887 en Pietrelcina, que eso es el Benevento en Italia, de Grazio y María Giuseppa de Nunzio, son sus papás. Y fue bautizado, fíjense que aquí empieza, fue bautizado un día después de nuestro nacimiento. ¿Qué ejemplo? Yo me duele tanto que hay niños que pasan 1 año, 2 años y no están bautizados. Algunos padres con una dejadez tremenda, otros que no le dan importancia. Y fíjense que muchos de estos santos, mucha de la gente de Dios, inmediatamente eran bautizados. Yo sé que hoy usted dirá, bueno, es que hoy piden un curso y demás. Yo sé, pero aún con los cursos que hay que tomar, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Porque su hijo necesita la gracia del sacramento del bautismo para ser ya revestido de la gracia de tener a Dios como Padre y de sentirse como hijo en el Padre. Y yo pregunto, ¿sus hijos están bautizados? ¿Sus nietos están bautizados? ¿Sus sobrinos? Porque a veces uno no puede interferir. Yo tengo muchos abuelos que dicen, padre, mi hijo no ha bautizado a mi nieto, pero no sé, reza y reza. Y en los momentos oportunos, sin ser un poquito inoportuno, entra y dice, ¿cuándo vamos a bautizar al niño? Porque la gente no se da cuenta que hay una gracia en el momento que te bautizas, donde Dios te hace su hijo y te incorpora en el cuerpo místico de la iglesia. Usted me va a decir a mí, verá, que bueno con esto y con lo otro, pero nunca está de más. Vuelvo a repetir, no sea inoportuno, pero sea oportuno. Y en el momento dado, usted puede echarla, que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Yo sé que hay hermanos nuestros cristianos, no católicos, que dicen que eso uno debe de tomar esa decisión más adelante, cuando uno tenga ya uso de razón. Yo siempre frente a esa observación pongo y digo, bueno, sí, vamos a guiarnos por eso. Entonces, pues que a mí no me pongan los apellidos de mi papá ni de mi mamá y que yo me llame fulano, hasta que yo decida coger el nombre que yo quiero y querer tener o no el apellido de mi papá y el de mi mamá. ¿Verdad que usted no le pidió permiso a su hijo? ¿Por qué? Porque usted pensó y creyó, como es debido, que su hijo debería de tener desde el momento de su nacimiento su apellido y el de su esposa, porque era lo menos que usted le podía alegar a su hijo, tener un apellido. ¿Se acuerdan de eso? Es que ese niño no tiene apellido, por eso los padres reconocían a sus hijos, para que su hijo no fuera un niño sin apellido. Bueno, pues el apellido de todo niño que nace de padres cristianos es el bautismo, donde yo me convierto en hijo de Dios. Por eso al Padre Pío, al otro día, aquí tengo yo las notas, lo bautizaron después, al día después de su nacimiento. Y ya desde muy pequeñito, porque ahí también pasan cosas muy hermosas, en ese bautismo pueden venir gracias especiales. Y ya desde muy pequeñito, ya Francesco, tenía el nombre de Francisco, tenía ya idea y sueños de consagrar su vida al Señor. Y fue aceptado como novicio, muy jovencito, en los capuchinos, en los padres franciscanos capuchinos en Benevento, que es la provincia donde era él. Y en el 10 de agosto de 1910 fue ordenado en la catedral de Benevento. Fíjense que siempre está en su región. Inició su vida, y aquí empieza, ya desde el principio, cuando empieza su vida sacerdotal, empieza con una salud bastante frágil. Y por su propia salud fue mandado de un convento a otro, porque el tiempo, el lugar, él era mucho más beneficioso para su frágil salud. Y es por eso
que peregrinó de varios conventos en varios conventos hasta que llegó el 28 de julio de 1916 al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió toda su vida y donde murió el 22 de septiembre del 1968. Y fíjense, ya a la edad de 5 años, el padre Pío recibió la visita de Jesús y María y también veía ángeles. Sin embargo, fíjense cosa más linda, pensaba que todos tuvieran la misma posibilidad, o sea, pensó que esto era normal, que las personas de iglesia todas tenían estas experiencias, por eso nunca hablaba de lo que le pasaba con ninguno. O sea, él nunca habló de las visitas, esto se supo mucho después. Pero ahora viene algo muy importante. El 5 de agosto de 1918 se manifiesta la transverberación. Esta es una palabra muy sofisticada. Es la perforación espiritual del corazón con sangre. O sea, esto es una experiencia mística. La tuvo también Santa Teresa de Jesús. Es que hay una perforación, claro, no aparece en un MRI, pero físicamente hay como una perforación, pero claro, no es física, es espiritual, en el corazón de músculo, el corazón con sangre. Y después, el 20 de septiembre del 18, o sea, un mes después, recibe los estigmas, las famosas llagas de Cristo sangrantes, en las manos, en el pie, en el tórax, y esto pasó estando en el coro de la vieja iglesia. El coro era donde cantaba el coro, allá atrás, allá estaba, y ahí donde él tiene esta experiencia de recibir los estigmas. Algo muy importante, que poco antes de su muerte, las heridas que estaban abiertas, eso era impresionante, por eso hay gasas y ahí están los famosos guantes que a veces han peregrinado, porque él sangraba constantemente, y mucha gente no sabe que especialmente en Semana Santa era algo muy doloroso y muy prolífero en sangre. O sea, había hermanos que lo ayudaban porque había que cambiarle las vendas constantemente. Pero poco antes de su muerte, las heridas que estaban abiertas y sangrando, de pronto se sanaron milagrosamente y desaparecieron. Esto fue algo que ha dado mucho que hablar, ¿no? Lo que él tuvo para ser un ícono, para ser una muestra de un Cristo vivo en él, que vivía en él. De pronto, cuando él va a transitar, todo desaparece. El padre Pío fue un hombre que, aún con una fama, porque tuvo una gran fama en vida, ¿no? Y fue muy atacado, especialmente por las mismas autoridades de la iglesia, especialmente el obispo del lugar. Fue cruel con el padre Pío. Se le acusó de cosas que no quiero hablar de ellas porque son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que el ser humano sea tan malo? Especialmente una persona que está revestida de un cargo eclesiástico. Pero el padre, estaba leyendo hoy un poquito sobre él, él nunca guardó en su corazón ni venganza, ni resentimiento, sino que le pedía por ellos, a los que lo estaban. Él estuvo mucho tiempo, le prohibieron decir misa en público, de escuchar confesiones, que más que cualquier otro dolor, este fue el dolor que más le dolió. Porque todo esto porque había una investigación, porque eran personas que tenían un peso por sus cargos dentro de la jerarquía de la iglesia. Pero miren, un día a la vez, y la justicia de Dios se dio, estando en su vida. Y teniendo él entonces la fama, porque hay personas que ya en vida gozan de una fama de santidad, no tanto porque ven o lo que fuera, sino por la calidad de vida, por su presencia, por su desempeño. Y aquí es donde entra algo que yo creo que he compartido con ustedes anteriormente, pero que quiero repetirlo porque para mí siempre ha sido una delicia el poder visitar. Y si usted,
cuando todo esto se arregle, que esperemos con el favor de Dios que sea pronto, que esa vacuna sea buena, efectiva y sin ninguna cosas que sean desagradables, o sea, que no haya nada que pueda perjudicar por ponerse la vacuna. Pero yo creo que con el favor de Dios y por su infinita misericordia, eso lo vamos a tener ya pronto y usted pueda ir a Italia y va a ir a San Giovanni Rotondo. No deje de ir al hospital. El Padre Pío comenzó a recibir muchos donativos y hoy, cuando usted llega a San Giovanni Rotondo, está el Vía Cruz, es un lugar espectacular, está la iglesia y ahora hay una iglesia nueva. Estaba la iglesia antigua, donde él celebraba la misa, donde él confesaba, y allí pues había como una especie no era sótano, esto no se llama sótano, tiene un nombre, no me viene a la mente, pero está la nave central y abajo estaba la cripta, y allí había el sarcófago muy bonito, muy solemne, muy sobrio, donde había una reja alrededor y había muchos peregrinos. Yo estuve allí varias veces. Pero después de esto, hace unos años, se hizo una iglesia inmensa, muy linda. Y ahora se trasladaron los restos del Padre Pío de la cripta de la iglesia parroquial a la iglesia que está muy cerquita. Están en los mismos predios, pero esta es más moderna, pero muy linda también. Aunque entre usted y yo, a mí me gustaba más la cripta, pero bueno, las cosas como son, pero la otra también es muy solemne y sobre todo sienta muchas más personas. Pero aparte de todo esto, que es la parte de culto, de liturgia, de honras a este hombre de Dios, está, yo diría, lo que es más Padre Pío, que es el hospital que él fundó. Lo fundó con un amigo médico, que allí está la capillita chiquitita donde él comienza su primera misa, allí en aquel lugar, y él le puso casa de alivio al sufrimiento, no es hospital, casa de alivio a la sofferenza. Pero vamos a hablar de eso ahora cuando vengamos de una breve pausa en este su programa, en tu programa de siempre, el tuyo, mientras el mundo gira. Bueno, mis amigos, de nuevo aquí con ustedes, de regreso, aquí con ustedes. Y como siempre, así como yo siempre tengo el saludo y el agradecimiento al principio, siempre que venimos de la pausa, pues yo les traigo un texto bíblico con la esperanza de que este texto sea provechoso para usted, para las personas con las que usted comparte su experiencia cristiana, de vida cristiana, y también algunos grupos. Yo sé que algunos grupos utilizan el programa y otras cosas que van envueltas en ella para hacer como una reflexión comunitaria. Les tengo un texto que inmediatamente lo van a poder como engranar, ¿no? Engranar y encajar con lo que hablábamos de la semana pasada, y pueden encontrarlo en sus Biblias, en la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 6, versículo del 14 hasta el 18. Esta es una carta muy linda. Los Gálatas eran una comunidad cristiana a la cual Pablo le tuvo mucho aprecio. No le dejó de en algún momento amonestarlo, en algún momento tuvieron sus crisis, pero en general fue una comunidad que siempre le complacía mucho su caminar en la fe. Y en esta carta, ya este es el capítulo 6, la última parte de esta carta a los Gálatas, dice: en cambio,
en cuanto a mí, de nada quiero presumir, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del verdadero pueblo de Dios. De ahora en adelante, no quiero que nadie me cause más dificultades, pues las cicatrices que tengo en mi cuerpo muestran que soy un siervo de Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Así sea. En el versículo 17, como ustedes pueden darse cuenta, él habla de unas cicatrices, lo cual ha llevado a muchos estudiosos bíblicos a no dudar que quizás en San Pablo hubiera algún tipo de estigma, de estigmata, lo cual no sería de extrañar para un hombre que pudo haber dicho en un momento dado, pudo haber dicho, no, dijo en un momento dado, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y vemos aquí entonces el misterio que se desarrolla y se desvela en tanto el Padre Pío como en San Pablo, como en muchos de ustedes. Y aquí es donde viene la conexión de esta reflexión de este día con la semana pasada. En nuestra vida debe haber una realización, a veces en algunas personas especiales, escogidas, son muestras vivas, caso de los estigmas, que no solamente el Padre Pío lo ha tenido, sino también otras personas, pero también hay muestras, es decir, personas con su sufrimiento. De esto hablamos la semana pasada. Y esto es muy importante porque en un momento dado como este, donde hay tantas personas que han sido contaminadas, muchas, gracias a Dios, han rebasado, pero tuvieron el malestar, tuvieron el miedo, tuvieron la zozobra, porque a las personas que han estado contaminadas, conozco algunas, dice que hubieron 2 o 3 días con unos dolores de cabeza, unos dolores del cuerpo, una fiebre extraordinaria. Y siempre en esos días cabe la posibilidad de empeorarse y a un final fatal, ¿no? Sin embargo, estas personas, gracias al Señor, y hay un número considerable, han tenido esos 3 o 4 días y después poco a poco han ido mejorando. Pero en un momento dado, estas personas, este sufrimiento, esta crisis, este momento les trajo muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque a mí yo me cuidé, esto, lo otro, tanto esas cosas que uno viene. Yo estoy seguro que las muchas veces que el Padre Pío estuvo, acuérdense que el Padre Pío no solamente tuvo las estigmas, sino que tuvo una persecución por parte de personas de las cuales él nunca hubiera esperado. Porque críticos, personas ateas, pero la persecución, el acoso, y yo diría el ataque más violento le vino de dentro de la iglesia, de personas con posiciones jerárquicas. Su obispo fue muy cruel con él, acusaciones totalmente infundadas, hasta de carácter moral, que a uno le dolió. Eso duele mucho cuando usted lo acusan de cosas que no son, y te duelen porque, y no solamente te duelen por lo que se dice, sino por quién lo dice y de dónde viene lo que esa persona dice. Que muchas veces, desgraciadamente, es la envidia, es el celo malsano, enfermizo. ¿Y por qué? Porque en vez de ver en este hombre la presencia de Dios, la dulzura, la santidad, Padre Pío va a desarrollar un don que tuvo el santo cura de Ars, que cuando la persona llegaba al confesionario podía tenerle el alma, le ayudaba a poder sacar toda esa podredumbre, esa cochinada que uno tiene a veces dentro, y lo deja en el confesionario, y podía
hacer que esta persona gustara la misericordia y el amor de Dios. Cuando uno va allí, como le dije, en San Giovanni Rotondo todo habla del Padre Pío, todo. Y hay lugares, hay casitas y cosas. Y yo no me acuerdo si era una capillita o algo, me acuerdo que era como un corredor. Y aquí habían como imágenes. Y había una frase que a mí, yo no la voy a decir literalmente porque hace mucho tiempo, pero más o menos decía, yo me quedaré último hasta que el último entre en el cielo. O sea, la dulzura de este hombre como diciendo, yo voy a estar aquí guardiando, esperando, hasta que yo empuje el último para adentro y yo entonces entre. O sea, el ver a este hombre que, como yo les dije, se dedicó a hacer este hospital. El hospital, que es la casa de alivio al sufrimiento, tiene la escuela de enfermería más grande de Italia, lista de espera. Los servicios son prácticamente relativamente gratis, son excelentes, un hospital precioso. Y usted puede tener una guía. De hecho, cuando uno pasa, ve las cocinas, que son cocinas como de hotel de lujo. Siempre hay un olor tan sabroso que uno se hace la boca agua, ¿no? Porque la comida es excelente. Se atiende a muchos niños, usted ve con los padres. Y sobre todo que en el corazón del hospital, el corazón mismo, un hospital como rectangular, como de 4 o 5 pisos, está la capilla, que de capilla no tiene nada. Ojalá yo tuviera esa capilla. Es una iglesia grandísima, una iglesia que para nosotros aquí en Puerto Rico sería tan grande como la iglesia Santa Teresita, más o menos. Claro, otro estilo, pero diría en medidas, tipo Santa Teresita del Niño Jesús en la calle Eloísa, algo así grandísima, ¿no? Más bien una iglesia rectangular con 3 naves, la nave central y las naves laterales, muy linda. Y lo que más impresión da, que a las 12 del día que se celebra la Santa Misa, usted va y va a ver médicos, enfermeras, personal del hospital asistiendo a la Santa Eucaristía. No, por lo que he podido averiguar, no es obligatorio, eso es totalmente voluntario, pero está este ambiente, este lugar, porque San Giovanni Rotondo es el Padre Pío. San Giovanni Rotondo es un pueblito muy pequeño, de hecho, lugares para quedarse son un poquito apartados, no es que tampoco sean kilómetros, pero están en las afueras, porque el pueblo como tal es la plaza, claro, está a un lado este hospital inmenso, pero hay un Vía Crucis gigantesco, está la parroquia y un poco más abajo que se compraron estos terrenos y se hizo este tipo santuario, ¿no? Pero volviendo al tema, uno va viendo que en todo momento en la vida de Padre Pío hay una constante, el ser fiel. El ser fiel a una voluntad que es mucho más grande que la de él y que muchas veces él no entendió, porque aparte de que él no pidió estos signos físicos, estas estigmas, le vienen muy rápido en su vida, las tuvo desde jovencito, muy dolorosas, aparte de eso sus propios superiores en un momento dado, por una serie de situaciones dentro de la orden, le prohíban. Entonces tenía que decir misa con comunidad, su misa solito. Para un sacerdote esto es terrible. Toda esta dinámica era algo que uno no entiende. Está pasando. Yo no me lo he buscado, lo hablábamos la semana pasada. ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces aquí es donde uno hace suya una voluntad que uno no entiende. Y aquí es donde quizás hoy te puede ayudar a ti en la vida del Padre Pío. A veces uno, porque los ve ya canonizados, los ve en películas, se ha romantizado un poco sus vidas, como que se pintan mucho estas vidas, le quitamos el valor de la duda, de la incertidumbre, del dolor, del cuestionamiento que estos hombres y mujeres, en el caso este del Padre Pío, pudo haber tenido, ¿no? En momentos que usted siente un agobio, siente
un abandono. Lo tuvo Jesús en el huerto, lo tuvo en la cruz, lo tuvo una mujer como Teresa de Jesús. Se llama el sentido de abandono, totalmente de abandonado, de desolación. La palabra que estaba buscando es una desolación impresionante, ¿no? Entonces, y claro, por ahí entonces entra el malo para el acoso, para la duda, para la depresión y todo esto. Entonces, aquí es donde uno entonces hace lo que uno como humano puede hacer, que es someter la voluntad de uno a una voluntad que uno no entiende. Yo creo que de las cosas más heroicas, de las cosas más nobles, de las cosas que, yo diría, la cosa que más puede mostrar el amor a Dios es esto. Porque es como en una terrible oscuridad, usted seguir caminando. O sea, porque cuando uno está en una terrible oscuridad, uno lo que siente es quedarse parado. Porque por lo menos aquí sé que no hay nada, no estoy chocando con nada, nada me atemoriza, nadie me choca, ni yo con nada. Por lo menos déjame quedar. Pero estar en una oscuridad que no me veo ni la mano aquí y seguir caminando a paso firme, eso requiere mucha valentía, mucho coraje y mucha seguridad por donde usted va. Cuando uno acata una voluntad como la de Dios, que en momentos dados como se impone y se ofrece en una oscuridad total, y seguir caminando, esto lo que es abandono a la voluntad de Dios. Esto lo hizo María, que es la protagonista de todo esto, ¿no? La mujer que frente a un posible repudio que le podía traer acarrear la muerte por estar embarazada y esposada con alguien, que eso era objeto de ser apedreada. Y de ahí para adelante todo, ¿no? Todo lo que va a conllevar, la espada que le va a atravesar el alma, Nuestra Señora de los Dolores, esta semana pasada. Y así todo, hágase tu voluntad. Por lo tanto, nosotros hoy podemos aprender eso. Por eso no es un programa más sobre el Padre Pío, sino modelo de sometimiento, de entrega total a la voluntad de Dios. Y lo escogí porque me pareció que en este momento, donde hay tanta devoción al Padre Pío, donde se le reza al Padre Pío, donde tenemos libros y películas, hay una de ellas que está aquí en la librería, no recuerdo el nombre, pero es precisamente esto que yo estoy, ese drama de los estigmas, el dolor físico, el acoso, las críticas. Fue horrible, porque si usted dice, bueno, tengo las estigmas y me duele, pero yo creo que en un momento dado lo que menos le dolía a él eran las estigmas. Era un dolor mucho más duro el verse vilipendiado, acusado, criticado, e inclusive por las propias gente de uno mismo, ¿no? Entonces, dice, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué la cruz? ¿Por qué tuvo que haber una pasión tan dolorosa y tan cruel y tan viciosa como la de Jesús? Y ahí es donde entra nuestra oración, pidiéndole a Dios siempre la docilidad y la fortaleza. La docilidad para uno dejarse llevar, y la fortaleza para poder uno estar aquí con los pies en la tierra y esa mirada en Dios para que Dios nos lleve, y viviendo un día a la vez. No creo que sea muy saludable estar pensando en el mañana, porque somos tan pequeñitos, somos tan limitados, que puede ser que si me pongo a pensar en mañana, con el enemigo que tenemos, que siempre está buscando para darnos con palo y paleta, entonces va a meternos el miedo y mañana y mira lo otro y cuánto y lleva lo que esté, y llega usted que usted se aterroriza, entonces echamos para atrás. Un día a la vez, creyendo que el Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar a mitad de camino. Yo eso me lo digo, hermano, pero todos los momentos. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que usted quizás pueda pensar, yo, por ejemplo, todo esto, como a tantos de ustedes, mi vida ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, yo iba a Birmingham a grabar
Yo tenía proyectos aquí de cultura, yo aquí teníamos un programa pastoral de retiros y todo. Todo eso está parado, no hay nada. Prácticamente mi vida está muy, muy limitada, muy limitada. Entonces a veces uno como se abruma, se siente. Pero no puede ser. Esto es lo que Dios ha permitido. No es lo que Dios ha querido, es lo que Dios ha permitido. Y yo tengo por mi parte humana, que dentro de este desierto, donde hay tantas preguntas sin respuestas, donde hay tantas cosas que podría yo hacer de otra manera, pero sé que esa manera que yo las podría hacer, no creo que son del agrado de Dios. No porque sean pecados, no, nada de eso. No estamos en ese nivel. Estamos en el momento que usted dice, pero yo puedo hacer algo por aquí, o yo puedo hacer aquello, yo puedo tener esta decisión. Pero dentro de uno dice, no es el momento, no es la ocasión, no es lo que Dios yo creo que sea. Y aquí es donde viene el modelo de este hombre. El modelo de este hombre que desde pequeñito Dios lo coge y comienza su salud física a deteriorar y después se hace novicio y al sacerdote lo mandan de aquí y lo mandan para allá hasta que lo mandan a un convento que hoy es chiquitito. San Giovanni Rotondo sigue siendo un pueblito muy pequeño y allí lo mandan por la cuestión de salud. ¿Y quién iba a decir que en ese lugar tan pequeñito íbamos a tener este gigante de Dios, este hombre tan entregado, este hombre tan sacrificado? Y sobre todo, esto es muy importante y lo repito y lo volveré a repetir, que nos deja un legado. Porque en el caso del Padre Pío, como de tantos otros santos, nosotros vemos cómo está la parte de ofrecimiento personal, es decir, el agobio, el dolor de los estigmas, el soportar la crítica, las acusaciones, la maldad que se volcó sobre él, la envidia, el celo. Pero aparte de eso, en medio de todo esto negativo, él lo convierte, él lo procesa y se dedica entonces a construir este monumento de alivio al sufrimiento. Fíjense que no le puso hospital, casa de alivio al sufrimiento. Un hombre que sufría, entonces va a hacer una obra que está allí para la posteridad como lugar de alivio al sufrimiento. No sucumbe, no se deprime, no se deja definir por lo que le está pasando a él, sino que todo esto como coge y lo procesa y lo vuelve una obra no solamente de su vida de entrega y ofrecimiento a Dios, sino que también utiliza todo lo que tiene que ver con su apostolado, con su prédica, con todo. El Padre Pío tuvo el don de bilocación, que eso lo tienen muy poquitos santos, y es estar en dos lugares a la misma vez. De los 27 casos que se presentaron como pruebas de la causa de canonización, hay uno de una monjita en Estados Unidos que lo vio allí. Y el Padre Pío nunca salió de San Giovanni Rotondo. Por eso es tan importante que uno entienda que todo esto lo cogió como tú puedes hacerlo, como lo puedo yo, y cogió el sufrimiento y lo procesó. Y en vez de quedarse en el miedo, en la decepción, en el alarma, como hay tanta gente que está sucumbiendo y están dejando de definirse por el momento, él no dejó que ni la calumnia, ni el acoso, ni la violencia, ni el odio, ni la envidia, ni los dolores físicos, no los dejó, sino que él, con su fe y su entrega a la voluntad de Dios, los definió y nos deja un legado de entrega. En ese confesionario, ¿cuántas almas encontraron a Dios? Cientos y cientos. Sus misas, que eran de una devoción única, sus escritos, sus frases, su vida y además el legado de amor al prójimo en el hospital que hoy le llaman Casa de Alivio al Sufrimiento. Hemos llegado prácticamente allá al final del programa, pero lo que quería decir que cuando
encomendemos a la intercesión de Padre Pío, pidamos los unos por los otros y que nosotros, en medio de lo que nos ha tocado, podamos encontrar en nuestra vida la voluntad de Dios y nos sometamos a ella. La entendamos más o menos, mucho o poco, no importa. Y que podamos seguir en esta oscuridad muchas veces de la vida con paso firme, caminando hacia Dios, recordando que el Dios que nos trajo hasta aquí no nos va a dejar a mitad del camino. Bueno, ustedes y yo saben que tenemos un pacto que para mí es un pacto sagrado. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Y acuérdense de escribirnos a nuestra página, ¿no? mundogira@ewtn.com. Y también la página mía de Facebook, Padre P. Willy Peña, y con mucho gusto también. Y también pueden llamar aquí a la parroquia al 787-762-0375. La librería La Pequeña Flor está abierta de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche. Así que todo esto está en medio de las limitaciones. Estamos aquí para servirle, porque nuestra parroquia, su lema, y sigue siendo el mismo, es Santa Bernardita, abriendo puertas para Cristo. Ahora tratando de abrirlas de otra manera, pero siempre con el común denominador de abriendo, no cerrando. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.